Tuve una variedad de reacciones provocadas por la presencia de ese desconocido, hasta júbilo. Sospeché que al fin el explorador me había puesto al frente de un ser humano atrapado en ese mundo. Me desesperaba la posibilidad de que no fuéramos capaces de comunicarnos, quizá porque ese desconocido era uno de los brujos de la antigüedad y pertenecía a otro tiempo diferente al mío. Mientras más intensos eran mi júbilo y mi curiosidad, más pesado me volvía, hasta un momento en el que fui tan sólido que me encontré de regreso en mi cuerpo y de regreso en el mundo. Me encontré en Los Ángeles, en un parque cerca de la Universidad de California. Estaba parado en el césped, justo en la línea de gente jugando golf. El desconocido que me enfrentaba también se había solidificado con la misma velocidad. Nos miramos el uno al otro por un instante fugaz. Era una niña de 6 o 7 años. Pensé que la conocía. Al verla, mi júbilo y mi curiosidad crecieron tan fuera de proporción que provocaron una inversión. Perdí solidez tan rápidamente que en el siguiente instante era una vez más una masa de energía en el reino de los seres inorgánicos. El explorador regresó por mí y me sacó de ahí apresuradamente. Desperté con una sacudida de miedo. En el proceso de emerger al mundo cotidiano, se me había colado un fragmento de mensaje. Casi enloquecí tratando de deducir lo que era. Me pasé más de 48 horas continuas e infructuosas empeñado en consolidar una sensación oculta que se me había pegado. Lo único que logré fue percibir una fuerza que parecía estar afuera de mí y que parecía decirme que no confiara en mis ensueños. Después de pocos días, una misteriosa certeza empezó a apoderarse de mí, creció gradualmente hasta que no dudé en absoluto de su autenticidad. La masa azul de energía era un prisionero en el mundo de los seres inorgánicos. Necesitaba el consejo de Don Juan más desesperadamente que nunca. A pesar de que desperdiciaría años enteros de trabajo, dejé todo lo que estaba haciendo y me fui a México. ¿Qué es lo que realmente quieres?, me preguntó Don Juan, a fin de contener mis histéricos balbuceos. No le pude explicar lo que quería porque ni yo mismo lo sabía. Tu problema debe ser muy serio para que te haya hecho correr de esta manera, dijo Don Juan con expresión pensativa. Lo es, aun a pesar del hecho que no pueda explicar cuál es mi problema, dije. Me pidió que le describiera mis prácticas de ensueño con todos los detalles que fueran pertinentes. Le conté sobre mi visión de la niñita, y cómo me había afectado en un nivel emocional. Me aconsejó instantáneamente olvidar ese evento y considerarlo como una evidente tentativa de los seres inorgánicos de complacer mis fantasías. Remarcó que si el ensueño se acentúa demasiado, se convierte en lo que era para los brujos antiguos, una fuente inagotable de vicios y caprichos. Por una razón inexplicable, no le quise hablar a Don Juan acerca del reino de las entidades sombra, pero cuando descartó mi visión de la niñita, me sentí obligado a describirle mi visita a ese mundo. Se quedó en silencio por un largo rato, como si estuviera abrumado. Cuando finalmente habló, me dijo: estás más solo de lo que pensé, ya que no puedo discutir en lo más mínimo tus prácticas de ensueño. Te encuentras en la posición de los brujos antiguos. Lo único que puedo hacer es repetirte que debes ejercer todo el cuidado posible. ¿Por qué dice usted que me encuentro en la posición de los brujos antiguos? Te he dicho muchísimas veces que tu manera de ser es peligrosamente parecida a la de los brujos antiguos. Eran seres muy capaces. Su defecto era que se sentían en el reino de los seres inorgánicos como patos en el agua. Estás ahora tú en la misma situación. Sabes cosas de ese mundo que ninguno de nosotros puede siquiera imaginar. Por ejemplo, hasta este momento, yo nunca supe del reino de las sombras, ni tampoco lo supo el Nahual Julián o el Nahual Elías, a pesar de que él pasó un largo tiempo en el reino de los seres inorgánicos. Pero ¿en qué puede afectarme conocer el mundo de las sombras? Te puede afectar en todo lo que haces. Los seres inorgánicos llevan a los ensoñadores ahí únicamente cuando están seguros de que se van a quedar en ese mundo. Sabemos esto por las historias de los brujos antiguos. Le aseguro, Don Juan, que no tengo ninguna intención de quedarme ahí. Usted habla como si yo estuviera a punto de ser atraído por las promesas de halago o de poder. No estoy interesado en nada de eso, le doy mi palabra. A este nivel el asunto ya no es tan fácil. Has llegado más allá del punto en el que podrías simplemente dejar todo de lado. Además tuviste la mala suerte de forcejear con un ser inorgánico acuoso. ¿Te acuerdas cómo te revolcaste con él? ¿Y cómo lo sentiste? En aquella ocasión te dije que los seres inorgánicos acuosos eran los más cargosos. Son pegajosos y posesivos, y una vez que te ponen la mano, nunca te dejan. ¿Qué significa esto en mi caso, Don Juan? Significa que el ser inorgánico específico que está detrás de todas estas maniobras es el mismo que agarraste ese día fatal. Se ha familiarizado contigo a través de los años. Te conoce íntimamente. Le comenté sinceramente a Don Juan que la sola idea de que un ser inorgánico me conociera íntimamente me provocaba un tremendo desconcierto. Cuando los ensoñadores se dan cuenta de que los seres inorgánicos no son tan simpáticos como parecían al comienzo, dijo, es generalmente demasiado tarde para ellos, porque para ese entonces, los seres inorgánicos ya se los metieron en la bolsa.
En lo profundo de mí sentía que don Juan estaba hablando abstractamente acerca de peligros que quizá existían teóricamente, pero no en la práctica. Yo estaba secretamente convencido de que no había ningún peligro. No voy a permitir de ninguna manera que los seres inorgánicos me desvíen, si es eso lo que está usted pensando, dije. Estoy pensando que te van a tender una trampa, dijo, de la misma forma en que le tendieron una trampa al Nahual Rosendo. Y ni siquiera vas a notar o sospechar que es trampa. Son refinados. Ahora hasta han inventado una niñita. Pero yo no tengo la menor duda de que esa niñita existe, insistí. No existe ninguna niñita, dijo abruptamente. Esa masa de energía azulina es un explorador atrapado en el reino de los seres inorgánicos. Te he dicho que los seres inorgánicos son como pescadores, atraen y atrapan a la conciencia. Don Juan dijo que creía, sin lugar a dudas, que la masa de energía azulina era de una dimensión completamente ajena a la nuestra, un explorador que se perdió y quedó atrapado como una mosca en una telaraña. No aprecié su analogía, me preocupó de tal manera que sentí malestar físico. Le mencioné esto a don Juan, y me confesó que mi preocupación por el explorador prisionero lo estaba haciendo sentirse casi desesperado. ¿Por qué le molesta tanto, don Juan? Pregunté. Algo se está tramando en ese maldito mundo, dijo. Y no me puedo figurar lo que es. Mientras estuve en la casa de don Juan y sus compañeros, no soñé con el mundo de los seres inorgánicos. Como siempre, mi práctica de ensueño consistía en la rutina de enfocar mi atención de ensueño en los objetos de mis sueños o en cambiar de sueños. Diariamente, don Juan me hacía mirar fijamente nubes y picos de montañas lejanas para equilibrar mis inquietudes. Cada vez que lo hacía, mi sensación inmediata era la de estar al nivel de las nubes, o la sensación de que realmente estaba en los picos de las lejanas montañas. Estoy muy satisfecho, pero muy preocupado, dijo don Juan, comentando mi esfuerzo. Estás aprendiendo maravillas y ni siquiera lo sabes. Y no quiero decir que soy yo el que te las enseña. ¿Se refiere usted a los seres inorgánicos, no es así? Sí, me refiero a ellos. Y ahora te recomiendo que no fijes tu mirada en nada. Mirar fijamente es una técnica de los brujos antiguos. Eran capaces de alcanzar sus cuerpos energéticos en fracciones de segundo, solo mirando fijamente objetos de su predilección. Una técnica muy impresionante, pero inservible para los brujos de ahora. No hace nada para aumentar nuestra sobriedad o nuestra capacidad de buscar la libertad. Lo único que hace es mantenernos fijos en lo concreto, un estado de lo más indeseable. Don Juan añadió que a menos que me mantuviera en total control, cuando fusionara la segunda atención con la atención de mi vida cotidiana, me iba a convertir en un hombre aún más intolerable. Dijo que había una gran separación entre mi movilidad en la segunda atención y mi insistencia en permanecer inmóvil en mi conciencia del mundo cotidiano. Señaló que la separación era tan grande que en mi estado de conciencia diario yo era casi un idiota, y en la segunda atención era un lunático. Antes de regresar a mi casa, me tomé la libertad de discutir mis visiones de ensueño del mundo de las sombras con Carol Tix, aunque don Juan me había recomendado no discutirlas con nadie. Puesto que ella era mi contraparte total, se interesó mucho en el tema y fue muy comprensiva. Don Juan estaba muy molesto conmigo por haber revelado mis problemas. Me sentí peor que nunca. Caí presa de la autocompasión y empecé a culparme de que siempre actuaba equivocadamente. Todavía no has hecho nada equivocado, me dijo don Juan rudamente, pero espérate que ya lo harás. Tenía razón. Al volver a casa, en mi primera sesión de ensueño, se me vino todo encima. Llegué al mundo de las sombras como lo había hecho en incontables ocasiones. Lo diferente era la presencia de la forma de energía azul. Estaba entre los otros seres sombra. Imaginé que podría ser posible que la masa de energía azul hubiese estado ahí antes, y que yo no la hubiese notado. En cuanto la localicé, ella atrapó sin más mi atención de ensueño. En un instante me encontré junto a ella. Las otras sombras se me acercaron como siempre, pero no les presté atención. De repente, la forma azul dejó de ser redonda y se convirtió en la niñita que ya había visto antes. Estiró su largo y delicado cuello hacia un lado, y dijo en un susurro que apenas se podía escuchar, «Ayúdame». O dijo eso, o me imaginé que lo dijo. El resultado fue que me quedé congelado, galvanizado por un fuerte sentimiento de preocupación. Sentí un escalofrío, pero no en mi masa energética, sino en otra parte de mí. Esta fue la primera vez que estuve perfectamente consciente de que mi experiencia estaba totalmente separada de mis sensaciones. Estaba experimentando el mundo de las sombras, con todas las implicaciones normales de experimentar algo. Podía pensar, valorar, y tomar decisiones. Tenía continuidad psicológica, en otras palabras, yo era yo mismo. Lo que me faltaba era mi ser sensorial. No tenía sensaciones corporales. Todo me llegaba por la vista y el oído. Mi razón tuvo entonces que considerar un extraño dilema. El escuchar y el ver no eran facultades físicas, sino cualidades de las visiones que tenía. «Estás realmente viendo y oyendo», dijo la voz del emisario irrumpiendo en mis pensamientos. «Esa es la belleza de este mundo. Puedes experimentar todo viendo y oyendo sin tener que respirar.
Piensa en ello, no tienes que respirar, puedes ir a los confines del universo sin tener que respirar. Sentí la más alarmante oleada de emoción, y una vez más, no la sentí ahí mismo en el mundo de las sombras. La sentí en otro lado. Me sentí extremadamente agitado por la obvia, aunque velada certeza, de que había una conexión viviente entre la parte de mí que estaba experimentando mi visión y una fuente de energía y sensaciones que estaba localizada en algún otro lado. Se me ocurrió que ese otro lado era mi cuerpo físico, el cual sin duda estaba dormido en mi cama. En el instante en que tuve este pensamiento, los seres sombras se escabulleron, y lo único que quedó en mi campo de visión fue la niñita. La observé y me convencí de que la conocía. Parecía titubear como si estuviera a punto de desmayarse. Me inundó una ilimitada oleada de afecto por ella. Le traté de hablar, pero no era capaz de emitir palabras. En ese momento se me hizo evidente que todos mis diálogos con el emisario se habían producido y llevado a cabo con la energía del emisario. Abandonado a mis propios recursos, era un incompetente. Lo que hice luego fue intentar dirigirle mis pensamientos. Fue inútil, estábamos separados por una membrana de energía que yo no podía traspasar. La niñita pareció entender mi desesperación y se comunicó conmigo a través de mis pensamientos. Me dijo esencialmente lo que Don Juan ya me había dicho, que era un explorador atrapado en las telarañas de ese mundo. Después añadió que había adoptado la forma de niñita porque esa forma me era familiar y también le era familiar a ella, y que necesitaba tanto de mi ayuda como yo la de ella. Me dijo todo esto en un amasijo de sensaciones energéticas, era como si todas las palabras se me vinieran encima al mismo tiempo. Aunque esta era la primera vez que algo así me sucedía, no tuve ninguna dificultad en entender a esa niña. No supe qué hacer, le traté de transmitir mi sensación de incapacidad. Ella pareció entenderme instantáneamente, me suplicó en silencio con una vehemente mirada. Hasta se sonrió como para dejarme saber que había puesto en mis manos la tarea de liberarla de sus cadenas. Cuando le contesté con mi pensamiento que no tenía absolutamente ninguna habilidad, me dio la impresión de estar sufriendo un ataque de desesperación. Traté frenéticamente de hablarle. La niñita se puso a llorar, como una niña de su edad lloraría de desesperación y miedo. No pude soportar más. Traté de levantarla en vilo, pero no dio resultado. Mi masa energética pasó a través de ella. Mi idea era levantarla y llevarla conmigo. Intenté realizar la misma maniobra una y otra vez hasta que quedé exhausto. Me detuve a considerar mi próximo paso. Tenía miedo de perderla de vista, una vez que mi atención de ensueño se debilitara. Dudaba que los seres inorgánicos me volvieran a llevar a esa parte de su reino. Me pareció que iba a ser mi última visita con ellos, la visita clave. Hice entonces algo impensable. Antes de que mi atención de ensueño se esfumara, grité en voz alta y clara mi intento de fusionar mi energía con la energía de ese explorador prisionero y liberarlo. 7. El explorador azul. Carol Tix estaba a mi lado, en un sueño absolutamente absurdo. Me hablaba, aunque no podía entender lo que decía. Don Juan también estaba en mi sueño, al igual que todos los miembros de su partida. Parecía como si estuvieran tratando de sacarme de un sitio neblinoso y amarillento. Después de un serio esfuerzo de su parte, durante el cual los perdía de vista y luego los volvía a ver, consiguieron sacarme de ese lugar. Ya que no podía concebir el sentido de lo que pasaba, finalmente deduje que era un sueño incoherente y normal. Mi sorpresa fue total cuando me desperté y me di cuenta de que estaba en cama en la casa de Don Juan en México. No me podía mover, no tenía pero ni un ápice de energía. No supe qué pensar al respecto, aunque inmediatamente me percaté de la gravedad de mi situación. Tenía la vaga sensación de que había perdido mi energía debido a la fatiga causada por el ensueño. No obstante, los compañeros de Don Juan parecían estar extremadamente afectados por lo que me estaba sucediendo. Venían uno por uno a mi cuarto. Cada uno se quedaba por unos momentos en completo silencio, hasta que otro de ellos llegaba a reemplazarlo. Me pareció que tomaban turnos para cuidarme. Demasiado débil para pedirles una explicación de su comportamiento, los dejé hacer como quisieran. Durante los días subsiguientes, me empecé a sentir mejor, y ellos comenzaron a hablarme de mi ensueño. Al principio, no supe qué querían de mí. Después, por el tenor de sus preguntas deduje que estaban obsesionados con los seres sombra. Todos ellos me dieron la impresión de estar asustados. Me decían más o menos las mismas cosas. Insistían en que jamás habían estado en el mundo de las sombras. Algunos de ellos afirmaron que no sabían que existía. Sus afirmaciones y reacciones aumentaron mi confusión y mi temor. No podían creer que los exploradores me hubieran transportado a ese mundo. No les cabía duda que yo había estado ahí, pero como no podían usar su experiencia personal para guiarse, no comprendían lo que yo estaba diciendo. Aún así, querían saber todo lo que yo les pudiera decir acerca de los seres sombra y de su reino. Los complací, con la excepción de Don Juan, todos se sentaban en mi cama a escuchar lo que yo dijera. No obstante, cada vez que los interrogaba acerca de mi situación, se escabullían, exactamente como los seres sombra.
Que evitaran a toda costa cualquier contacto físico conmigo, era una alarmante reacción suya que nunca antes había presenciado. Mantenían su distancia, como si estuviera yo infectado con una enfermedad. Su reacción me preocupó tanto que me sentí obligado a indagar la razón. La negaron, parecían ofendidos, y llegaron hasta insistir en probarme que estaba equivocado. Me reí de buena gana de la tensión que les provocaba tocarme. Sus cuerpos adquirían una rigidez muy cómica cada vez que trataban de abrazarme. Florinda Grau, la persona más cercana a Don Juan, fue la única que no tuvo inconveniente en tratar físicamente conmigo dando masajes a mis músculos acalambrados, o cambiando mi cama, o ayudándome a ir al baño. Trató también de explicarme qué era lo que me pasaba. Me dijo que toda mi energía se había descargado y perdido en el mundo de los seres inorgánicos, y que Don Juan y sus compañeros la habían recargado otra vez, pero que mi nueva carga energética era ligeramente perturbadora para la mayoría de ellos. Florinda me trataba cariñosamente como si fuera un inválido. Hasta me hablaba como si fuera yo un bebé, algo que todos ellos celebraban con explosiones de risas. Pero a pesar de toda su burla, su preocupación se me antojaba ser real y genuina. Ya he escrito antes acerca de Florinda, con relación a mi encuentro con ella. En mi opinión, era una de las mujeres más hermosas que había conocido. Una vez le dije, y no era broma, que la veía muy fácilmente como modelo de revistas de modas. De revistas de 1910, replicó. Aunque Florinda era mayor, no era en absoluto vieja. Era joven y vibrante. Cuando le comenté a Don Juan acerca de su insólita juventud, me contestó que la brujería la mantenía en un inigualable estado de fuerza y vitalidad. La energía de los brujos, remarcó, es visible al ojo como juventud y vigor. Después de satisfacer, a través de mis historias, la curiosidad de los compañeros de Don Juan, no volvieron más a mi cuarto, y su conversación se mantuvo al nivel de preguntas rutinarias sobre mi estado de salud. Sin embargo, cada vez que trataba de levantarme, había siempre alguien que delicadamente me lo impedía. Su vigilancia no me era del todo grata, pero parecía que la necesitaba ya que me sentía tremendamente débil. Aceptar estar mal, no me fue difícil, lo que sí me afligía era no tener a nadie que me explicara cómo había llegado a México cuando lo último que recordaba era haberme acostado a ensoñar en mi cama, en Los Ángeles. Les pregunté esto repetidamente, y todos ellos me respondieron que se lo preguntase al Nahual, porque él era quien tenía la obligación de explicármelo. Finalmente Florinda me explicó un tanto. Caíste en una trampa, eso es lo que te pasó, dijo. ¿Dónde caí en una trampa? En el mundo de los seres inorgánicos, por supuesto. Ese es el mundo con el cual has estado tratando por años. No es así. Pues, tú sabes que sí, Florinda. Pero, ¿me podrías decir qué clase de trampa fue? No todavía, todo lo que te puedo decir es que ahí perdiste toda tu energía. Pero peleaste muy bien. ¿Por qué estoy enfermo, Florinda? No estás enfermo de una enfermedad. Digamos que fuiste energéticamente herido. Estabas en estado crítico, pero ahora solo estás gravemente herido. ¿Cómo sucedió todo esto? Entraste en un combate mortal con los seres inorgánicos y fuiste derrotado. No me acuerdo de haber peleado con nadie, Florinda. Que te acuerdes o no, no tiene ninguna importancia. Peleaste con alguien que tenía infinitamente más capacidad que tú, unos maestros de la manipulación que te dejaron chiquitito. Peleé con los seres inorgánicos. Sí, tuviste un encuentro mortal con ellos. Realmente no sé cómo sobreviviste su golpe de muerte. Se rehusó a decirme nada más, pero insinuó que el Nahual iba a venir a verme muy pronto. Don Juan se presentó al día siguiente, muy risueño y encantador. Anunció jocosamente que me estaba haciendo un visita en calidad de doctor de energía. Me examinó, mirándome fijamente de pies a cabeza. Estás casi curado, concluyó. ¿Qué fue lo que me pasó, Don Juan? Pregunté. Caíste en la trampa que los seres inorgánicos te tendieron, contestó. ¿Cómo llegué aquí? Ahí está el gran misterio, dijo sonriendo jovialmente, obviamente tratando de hacer un chiste de un asunto muy serio. Los seres inorgánicos te robaron, con cuerpo y todo. Primero, se llevaron tu cuerpo energético a su reino, cuando seguiste a uno de sus exploradores, y después se llevaron tu cuerpo físico. Los compañeros de Don Juan parecían estar en estado de parálisis. Con voz trémula uno de ellos le preguntó a Don Juan si los seres inorgánicos podían atrapar a cualquiera. Don Juan contestó que ciertamente podían. Les recordó que el Nahual Elías había sido transportado a ese mundo, contra su voluntad. Todos asintieron con una inclinación de cabeza. Don Juan continuó hablándoles, refiriéndose a mí en tercera persona. Dijo que la conciencia combinada de un grupo de seres inorgánicos había primero consumido mi energía, forzándome a tener una explosión emocional, liberar al explorador azul. Luego la conciencia combinada del mismo grupo de seres inorgánicos había transportado mi inerte masa física a su mundo. Don Juan añadió que sin el cuerpo energético, uno no es más que una porción de materia orgánica que puede ser fácilmente manipulada por una conciencia superior. Los seres inorgánicos están pegados, juntos, como las células del cuerpo, Don Juan prosiguió. Cuando unen su conciencia son invencibles.
Para ellos no es nada sacarnos de un tirón de nuestros lares energéticos y sumergirnos en su mundo. Especialmente si nos hacemos conspicuos y accesibles, como lo hizo él. El sonido de suspiros y respiraciones entrecortadas rebotaba en las paredes. Todos ellos daban muestras de estar verdaderamente asustados y preocupados. Quería quejarme y recriminar a don Juan por no haberme detenido, pero me acordé de cómo había tratado el de advertirme, de desviarme una y otra vez, sin ningún resultado. Don Juan, consciente de lo que yo pensaba, me sonrió. La razón por la que te sientes enfermo, dijo, es porque los seres inorgánicos descargaron tu energía y te dieron la suya. Eso debería haber sido suficiente para matar a cualquiera. Gracias a tu energía de Nahual, sobreviviste, aunque a duras penas. Le mencioné a don Juan que recordaba pedazos de un sueño bastante incoherente, en el cual estaba en un mundo de neblina amarillenta. Y que tanto él como Carol Tix y sus compañeros trataban de sacarme de ahí. El ojo físico ve al reino de los seres inorgánicos como un mundo de neblina amarillenta, dijo. Lo que creías un sueño incoherente, era ver el mundo de los seres inorgánicos con tus ojos físicos. Tú y todos nosotros lo vimos por primera vez con nuestros ojos. Sabíamos acerca de la neblina amarillenta únicamente a través de las historias de los brujos, pero no a través de nuestra experiencia. Entendí lo que me dijo, pero no le pude captar ningún sentido. Don Juan me aseguró que darme una explicación más elaborada era imposible debido a mi falta de energía. Tenía que quedar satisfecho, dijo, con su explicación y de la manera como yo la entendí. No entendí su explicación, insistí. Entonces no has perdido nada, dijo. Cuando estés más fuerte, tú mismo te contestarás tus propias preguntas. Le confesé a don Juan que tenía bochornos esporádicos. Mi temperatura se elevaba repentinamente y, mientras me sentía afiebrado y sudoroso, tenía extraordinarias e inquietantes clarividencias acerca de mi situación. Don Juan escudriñó todo mi cuerpo con su penetrante mirada. Dijo que perder mi energía me había afectado temporalmente, y lo que yo sentía como bochornos eran explosiones de energía, durante las cuales retomaba el control de mi cuerpo energético y estaba al tanto de lo que me había sucedido. Haz un esfuerzo y dime qué fue lo que te pasó en el mundo de los seres inorgánicos, me ordenó. Le dije que de vez en cuando tenía la clara sensación de que él y sus compañeros habían ido a ese mundo con sus cuerpos físicos y me habían arrancado de las garras de los seres inorgánicos. Bien, exclamó, ahora convierte esa sensación en una visión de lo que te sucedió. Por más que traté, no fui capaz de hacer lo que me pedía. No poder lograrlo me hizo sentir una fatiga fuera de lo común, que parecía secar mi cuerpo desde adentro. Le lloriqueé a don Juan que mi ansiedad estaba a punto de hacerme explotar. Tu ansiedad no significa nada, dijo sin preocuparse. Recupera tu energía y no te preocupes de tonterías. Pasaron más de 2 semanas durante las cuales recuperé lentamente mi energía. Lo cual no me impidió seguir preocupándome por todo. Mi mayor preocupación era el sentirme desconocido a mí mismo. Había un rasgo de frialdad en mí que no había notado antes, un tipo de fría indiferencia, un desapego que primero atribuía a mi falta de energía. Pero luego que la recuperé, me di cuenta de que era una nueva característica de mi ser que me tenía permanentemente fuera de sincronización. Para poder evocar los sentimientos, a los que estaba acostumbrado, los tenía que convocar y esperar unos momentos hasta que hicieran su aparición en mi mente. Otra nueva característica de mi ser era un extraño anhelo que se apoderaba de mí de vez en cuando. Anhelaba a alguien a quien no conocía. Era un sentimiento tan abrumador que cuando lo experimentaba, tenía que caminar alrededor del cuarto para poder aliviarlo. Permanecía aprisionado por esa emoción hasta que un rígido control sobre mí mismo, que tampoco había tenido antes, me liberaba. Era un control tan nuevo y poderoso, que solo añadió más combustible a mi preocupación general. Al final de la 4ª semana, don Juan y sus compañeros llegaron finalmente al acuerdo de que yo me encontraba sano y salvo. Cortaron sus visitas drásticamente. Me pasaba la mayoría del tiempo solo, durmiendo. El descanso era tan completo que mi energía incrementó notablemente. Me sentía una vez más como el yo de antes. Hasta empecé a hacer ejercicio. Un día, después de una ligera comida, alrededor del mediodía, regresé a mi cuarto para dormir una siesta. Antes de sumergirme en un profundo sueño, y el revolcarme en mi cama buscando una posición más confortable, cuando una extraña presión en mis sienes me hizo abrir los ojos. La niñita del mundo de los seres inorgánicos estaba parada al pie de mi cama, escudriñándome con sus fríos y metálicos ojos azules. Brinqué de mi cama y grité tan fuerte, que 3 de los compañeros de don Juan entraron en el cuarto aún antes de que acabara de gritar. Se quedaron estupefactos, miraron con horror como la niñita se me acercaba deteniéndose justo frente a mí. Nos quedamos mirándonos por una eternidad. Me dijo algo que al principio no pude comprender, pero que un momento después era clarísimo. Me dijo que para que yo la entendiera, tendría que transferir mi conciencia de ser de mi cuerpo físico a mi cuerpo energético. En ese momento, don Juan entró en el cuarto. La niñita y don Juan se quedaron mirándose. Sin decir una sola palabra, don Juan dio vuelta y salió del cuarto. La niñita lo siguió, cortando el aire como un silbido.
La conmoción que esta escena causó entre los compañeros de Don Juan fue indescriptible. Perdieron toda su ecuanimidad. Evidentemente, todos ellos vieron a la niña cuando salió del cuarto con el nahual. Yo me sentía a punto de explotar físicamente. Me iba a desmayar y me tuve que sentar. La presencia de esa niña fue como un golpe en mi plexo solar. Tenía un asombroso parecido con mi padre. Me golpearon oleadas de sentimiento. Compulsivamente me preguntaba a mí mismo una y otra vez, ¿qué podía significar todo esto? Cuando Don Juan retornó al cuarto, yo había recuperado un mínimo control sobre mí mismo. Mis expectativas acerca de lo que él diría sobre la niñita hacían que mi respiración fuera muy difícil. Todos estaban tan excitados como yo. Le hablaron a Don Juan al unísono y se rieron también al unísono al darse cuenta de lo que habían hecho. Su principal interés era saber si había alguna uniformidad en la forma en que habían percibido la apariencia del explorador. Todos estuvieron de acuerdo en que habían visto a una niña de 6 o 7 años, muy delgada, con hermosas facciones angulares. También estuvieron de acuerdo en que sus ojos eran de color azul acero y que ardían con una emoción silenciosa. Sus ojos, dijeron, expresaban gratitud y lealtad. Yo había corroborado todos esos detalles acerca de la niñita. Sus ojos eran tan brillantes y abrumadores que me habían causado realmente algo como dolor. Había sentido el peso de su mirada en mi pecho. Una interrogación muy seria que le hicieron sus compañeros a Don Juan, y a la cual yo también me suscribía, era acerca de las posibles implicaciones de ese evento. Sostenían que el explorador era una energía foránea que se había filtrado a través de las paredes que separan la segunda atención de la atención del mundo cotidiano. Su punto de vista era que, a pesar de no estar ensoñando, todos ellos vieron esa energía forastera proyectada en la figura de una niña humana, por lo tanto, esa niña existía en nuestro mundo. Argumentaron que posiblemente habría cientos, o hasta miles de casos, en los que energía forastera se escurría a nuestro mundo humano sin ser advertida, pero que en la historia de su linaje, no había absolutamente ninguna mención sobre un evento de esta naturaleza. Lo que más les preocupaba era que ni siquiera existían historias de brujos sobre el asunto. Es la primera vez en la historia de la humanidad que algo como esto ocurre. Uno de ellos le preguntó a Don Juan. Yo creo que esto pasa todo el tiempo, contestó, pero nunca de manera tan premeditada. ¿Qué significa esto para nosotros? Le preguntó otro de ellos a Don Juan. Para nosotros nada, pero para el todo, dijo señalándome. Esta aseveración los empujó al más inquietante de los silencios. Don Juan se paseaba ida y vuelta por el cuarto. Después se detuvo frente a mí y me escudriñó, dando todas las indicaciones de alguien que no puede encontrar palabras para expresar un aplastante descubrimiento. No puedo ni siquiera empezar a valorar lo que ha ocurrido, Don Juan me dijo en un tono de perplejidad. Caíste en una trampa, pero no fue la clase de trampa que esperaba. Tu trampa fue diseñada únicamente para ti, y fue más mortal que cualquier otra que pudiera haber yo imaginado. Me preocupaba que cayeras por pinches deseos de ser halagado y de que te den todo. Con lo que nunca conté fue con que los seres sombra te tenderían una trampa, usando tu aversión por las cadenas. Don Juan hizo una vez una comparación de su reacción y la mía a lo que nos presionaba más en el mundo de los brujos. Dijo, sin que pareciera como una queja, que aunque él quería y trataba de lograrlo, nunca había sido capaz de inspirar el afecto que su maestro, el nahual Julián, inspiraba en la gente. Mi reacción fidedigna, la cual te estoy mostrando para que la examines, es decir, con completa sinceridad. No es mi destino poder evocar un afecto ciego y total, pues, que así sea. Tu reacción fidedigna, prosiguió, es no poder soportar cadenas y ser capaz hasta de perder la vida con tal de romperlas. Yo estaba sinceramente en desacuerdo con él, y le dije que estaba exagerando. Mis puntos de vista no eran tan claros. No te preocupes, dijo riendo, la brujería es acción. Cuando llegue la ocasión, actuarás de acuerdo a tu pasión, de la misma forma en que yo actuaré de acuerdo a la mía. La mía es aceptar mi destino, no de una forma pasiva, como un idiota, sino activamente como un guerrero. La tuya es tirarte, sin capricho ni premeditación, a romper las cadenas de quien sea. Don Juan explicó que al fusionar mi energía con la del explorador azul, había yo verdaderamente dejado de existir. Todo mi cuerpo físico había sido entonces transportado al reino de los seres inorgánicos, y si no hubiera sido por el explorador azul, quien guió a Don Juan y a sus compañeros hasta donde yo estaba, estaría muerto, o inextricablemente preso en ese mundo. ¿Por qué lo guió el explorador a donde yo estaba? Pregunté. El explorador es un ser sensitivo de otra dimensión, dijo. Ahora es una niñita, y como tal, me dijo que para obtener la energía necesaria a fin de romper la barrera que la tenía aprisionada en el mundo de los seres inorgánicos, tuvo que tomar toda la tuya. Esa es ahora su parte humana. Algo parecido a un sentimiento de gratitud la condujo hacia mí. Cuando la vi, supe instantáneamente que estabas perdido. ¿Qué hizo usted entonces, Don Juan? Junté a todos los que pude, especialmente a Carol Dix, y nos fuimos al reino de los seres inorgánicos. ¿Por qué Carol Dix? En primer lugar, porque tiene infinita energía, y en segundo lugar, porque se tenía que familiarizar con el explorador.
Todos nosotros obtuvimos algo invaluable de esta experiencia. Tú y Carol Dix obtuvieron al explorador. Nosotros obtuvimos una razón para unir nuestros cuerpos físicos con nuestros cuerpos energéticos. Nos convertimos en pura energía. ¿Cómo hicieron ustedes eso, Don Juan? Desplazamos nuestros puntos de encaje al unísono. Nuestro intento impecable de salvarte hizo que esto fuera posible. En fracciones de segundo, el explorador nos llevó a donde yacías tendido, medio muerto, y Carol te arrastró hacia afuera. Su explicación no me explicó nada, porque carecía de sentido. Don Juan se rió cuando le dije esto. ¿Cómo podrías entenderlo, si ni siquiera tienes suficiente energía para salirte de tu cama? Replicó. Le revelé algo que se insinuaba en mi mente, que sabía infinitamente más de lo que racionalmente admitía, pero que algo obturaba apretadamente mi memoria. Falta de energía es lo que ha puesto una tapa en tu memoria, dijo. Cuando tengas suficiente energía te funcionará perfectamente. ¿Quiere usted decir que podré recordar todo, si así lo deseo? No exactamente, puedes desearlo tanto como quieras, pero si tu nivel de energía no está a la par con la importancia de lo que sabes, ya te puedes ir despidiendo de tu conocimiento, no te será nunca accesible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, Don Juan? La energía tiende a acumularse. Si sigues impecablemente el camino del guerrero, va a llegar el momento en que tu memoria se abrirá. Le confesé que al escucharlo hablar, me venía la sensación de que me estaba entregando a mi antiguo vicio de la autocompasión, y que realmente estaba bien, solamente simulando estar mal. No estás únicamente entregándote a tu vicio, dijo. Estuviste enérgicamente muerto hace 4 semanas. Ahora no estás más que aturdido. Estar aturdido y con falta de energía es lo que te hace esconder tu conocimiento. Tú ciertamente sabes más que ninguno de nosotros acerca del mundo de los seres inorgánicos. Te hemos dicho que todo lo que sabemos de él nos viene de las historias de brujos. Imagínate lo extraño que será para nosotros que te hayas convertido en otra fuente de historias de brujos. Le reafirmé que me era imposible creer que yo había hecho algo que él no hubiera hecho, o creía que estaban meramente tomándome el pelo. Ni te estoy halagando ni me estoy burlando de ti, dijo visiblemente molesto. Te estoy describiendo un acto de brujería. El que sepas más de ese mundo que ninguno de nosotros, no debería de ser una razón para sentirte contento. No hay ninguna ventaja en ese conocimiento. De hecho, a pesar de todo lo que sabes, no te pudiste salvar a ti mismo. Nosotros te salvamos, porque te encontramos. Pero sin la ayuda del explorador azul, no hubiera habido ningún caso en siquiera tratar de buscarte. Estabas tan infinitamente perdido en ese mundo que me estremezco con solo pensar en ello. En el estado emocional en el que me encontraba, no me pareció raro ver pasar una oleada de emoción a través de todos los compañeros y aprendices de Don Juan. La única que permaneció inalterable fue Carol Dix, quien parecía haber aceptado completamente su papel. Ella era una conmigo. Liberaste al explorador, continuó Don Juan, pero perdiste tu vida. O peor aún, perdiste tu libertad. Los seres inorgánicos dejaron libre al explorador azul, pero a cambio de ti. Difícilmente puedo creer eso, Don Juan. No es que dude usted, pero describe una maniobra tan taimada que me deja pasmado. No consideres a los seres inorgánicos como granujas y todo se aclarará. Los seres inorgánicos están buscando eternamente conciencia y energía. Si tú los abasteces con ambas, ¿qué crees que van a hacer? Mandarte besitos desde el balcón de enfrente. Sabía que Don Juan tenía razón. Pero no podía sostener esa certeza por mucho tiempo. Mi claridad mental venía y se alejaba de mí. Los compañeros de Don Juan continuaron haciéndole preguntas. Querían saber si había pensado qué hacer con el explorador. Sí he pensado en eso. Es un problema de lo más serio, que el Nahual tiene que resolver, dijo señalándome. Él y Carol Dix son los únicos que pueden liberar al explorador. Naturalmente que le hice la única pregunta posible. ¿Cómo lo puedo liberar? En lugar de que yo te diga cómo, hay una mejor y más justa manera de averiguarlo, dijo con una gran sonrisa. Pregúntale al emisario. Como tú sabes, los seres inorgánicos no pueden mentir. 8. La tercera compuerta del ensueño. Se alcanza la tercera compuerta del ensueño cuando uno se encuentra en un ensueño, mirando a alguien que está durmiendo, y ese alguien, resulta ser uno mismo, Don Juan dijo. Mi estado energético era tan intenso, que me puse a laborar en la tercera tarea inmediatamente, aunque Don Juan no me ofreció más información al respecto. Lo primero que noté fue que una oleada de energía reacomodó el enfoque de mi atención de ensueño. En vez del afán de viajar al reino de los seres inorgánicos, me dejó otro, el afán de despertarme y verme durmiendo. Después de unos días, me encontré en un ensueño mirándome a mí mismo dormido. Se lo reporté a Don Juan instantáneamente. El ensueño había ocurrido durante mi estancia en su casa. Hay 2 fases en cada una de las compuertas del ensueño, dijo. Como ya sabes, la primera es llegar a la compuerta, y la segunda es cruzarla. Al ensoñar lo que ensoñaste, que te veías a ti mismo dormido, llegaste a la tercera compuerta. La segunda fase consiste en moverte una vez que te has visto dormido.
En la tercera compuerta del ensueño, prosiguió, uno empieza a fusionar la realidad de ensueño con la realidad del mundo cotidiano. Los brujos llaman a este procedimiento, completar el cuerpo energético. La fusión de las dos realidades tiene que ser tan completa, que debe ser más fluido que nunca. En la tercera compuerta, examina todo con gran cuidado y curiosidad. Me quejé de que sus recomendaciones eran demasiado enigmáticas, y por lo tanto, carentes de sentido para mí. ¿Qué es lo que significa tener gran cuidado y curiosidad? Pregunté. En la tercera compuerta, nuestra tendencia es perdernos en detalles, contestó. Ver las cosas con gran cuidado y curiosidad quiere decir resistir la casi irresistible tentación de sumergirnos en detalles. Como te dije, la meta de la tercera compuerta es consolidar el cuerpo energético. Los ensoñadores empiezan a forjar sus cuerpos energéticos siguiendo los ejercicios de la primera y la segunda compuerta. Cuando alcanzan la tercera, el cuerpo energético está listo para emerger, o quizás sería mejor decir que está listo para actuar. Desgraciadamente, esto también quiere decir que está listo para ser capturado por detalles. ¿Qué clase de detalles, don Juan? El cuerpo energético es como un niño que durante toda su vida ha sido un prisionero. En el momento en que se siente libre, se empapa absolutamente de todo lo que puede encontrar. El cuerpo energético se absorbe totalmente en diminutos detalles que no vienen al caso. Hubo un largo silencio. Simplemente no había nada en mi experiencia que pudiera darme una idea de lo que don Juan quería exactamente decir. El detalle más inapropiado se convierte en un mundo para el cuerpo energético, explicó don Juan. El esfuerzo de los ensoñadores para dirigir sus cuerpos energéticos es descomunal. Sé que es absurdo pedirte que veas las cosas con gran cuidado y curiosidad, pero esa es la mejor manera de describir lo que tienes que hacer. En la tercera compuerta, los ensoñadores tienen que evitar el casi irresistible impulso de sumergirse en todo, y la manera como lo pueden evitar es siendo tan curiosos, tan desesperados por meterse en todo, que no dejan que nada en particular los aprisione. Don Juan repitió una y otra vez que sus recomendaciones, que sonaban absurdas para la mente, estaban dirigidas a mi cuerpo energético. Puso un tremendo énfasis en la idea de que mi cuerpo energético tenía que unir todos sus recursos para poder actuar. Pero, ¿no ha estado actuando todo este tiempo? Pregunté. Una parte de él sí, de otro modo no habrías viajado al reino de los seres inorgánicos, contestó. Ahora tienes que emplearlo en su totalidad para poder completar la tarea de la tercera compuerta. Para hacerle las cosas más fáciles a tu cuerpo energético, tienes que suspender más que nunca los juicios y dictámenes de la razón. Después de todo lo que me ha hecho usted vivir, dije, me queda muy poca razón. Mejor no digas nada. En la tercer compuerta, la razón es la causa de que el cuerpo energético se obsesione con detalles superfluos. En la tercera compuerta necesitamos una fluidez, un abandono irracional para contrarrestar esa obsesión. La previa aseveración de don Juan de que cada compuerta es un obstáculo no podría haber sido más cierta. Para cumplir con la tarea de la tercera compuerta, tuve que trabajar no solo más intensamente que en las otras dos tareas, sino que también tuve que luchar contra un miedo sin límites. En el curso de mi vida, había pasado por momentos de profundo miedo, o hasta terror ciego, pero nada de eso pudo jamás compararse con el miedo que sentía por los seres inorgánicos. Sin embargo, toda esta riqueza de vivencias era inaccesible a mi mente en mi estado de conciencia normal. Esas vivencias estaban a mi disposición únicamente en presencia de don Juan. En una ocasión, en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, le pregunté acerca de esta insólita situación. Mi pregunta me hizo darme cuenta de que en esos momentos podía recordar todo lo que me había acontecido durante el curso de mi asociación con don Juan. Y eso me llenó de júbilo. Me sentí tan libre, tan temerario y ligero que me puse prácticamente a bailar. Lo que sucede es que la sola presencia del nahual induce un cambio en el punto de encaje, dijo. Y sin más ni más me guió a una de las salas de exhibición del museo. Me explicó que mi pregunta tenía relación con algo que había estado planeando decirme. Mi intención era explicarte que la posición del punto de encaje es como una caja fuerte en la que los brujos guardan sus registros, dijo. Me quedé boquiabierto cuando tu cuerpo energético sintió mi intento y me hizo una pregunta al respecto. El cuerpo energético sabe inmensidades. Déjame mostrarte cuánto sabe. Me urgió a que entrara en un estado de total silencio. Me recordó que su sola presencia había provocado un cambio en mi punto de encaje, y que me encontraba ya en un estado especial de conciencia acrecentada. Me aseguró que el hecho de entrar en un estado de total silencio iba a permitir a las esculturas de ese cuarto hacerme ver cosas inconcebibles. Añadió que algunas de esas piezas arqueológicas tenían la capacidad de producir, por sí mismas, un cambio en el punto de encaje, y que si yo alcanzaba un total silencio sería testigo de escenas relacionadas con las vidas de las personas que trabajaron en esas esculturas. Comenzó luego el recorrido más extraño que jamás haya yo presenciado en museo alguno. Don Juan dio una vuelta al salón, describiendo impresionantes detalles de cada una de las esculturas. Según él, cada una de ellas era un archivo que los brujos antiguos habían dejado. Un archivo, que él, como brujo, me estaba leyendo como si me leyera un libro.
Cada una de estas figuras está diseñada para provocar un cambio en el punto de encaje, prosiguió. Fija tu mirada en cualquiera de ellas, silencia tu mente, y descubre si puede hacer que tu punto de encaje cambie de posición. ¿Cómo puedo saber si cambió? Si cambia, vas a ver y sentir cosas que están más allá de tu alcance normal. Miré fijamente las esculturas y ciertamente vi y oí cosas que jamás podré explicar. Yo ya había examinado muchísimas veces todas esas piezas, desde la perspectiva de la antropología, siempre teniendo en mente las descripciones de sus funciones que los eruditos en ese campo habían propuesto, descripciones basadas en la mentalidad del hombre moderno. Por primera vez, me parecieron idioteces totalmente arbitrarias. Lo que don Juan me dijo sobre esas piezas, y lo que yo mismo vi y escuché al mirarlas fijamente, era lo más lejano a lo que siempre había yo oído o leído sobre ellas. Mi desasosiego fue tan grande que me sentí obligado a pedirle a don Juan que me disculpara por ser tan sugestionable. No se rió, ni me hizo bromas. Me explicó pacientemente que los brujos eran capaces de dejar, en las diferentes posiciones del punto de encaje, archivos muy precisos de sus descubrimientos. Arguía que si se trata de llegar a la esencia de un relato escrito, tenemos que entrar en un estado de participación indirecta a través de la imaginación para poder ahondarnos en la página escrita, en la experiencia misma. Sin embargo, en el mundo de los brujos, puesto que no hay páginas escritas, los archivos completos existen en la posición del punto de encaje, archivos que pueden ser revividos en lugar de leídos. Para ilustrar su punto, don Juan habló sobre las enseñanzas de los brujos diseñadas para la segunda atención. Dijo que se dan cuando el punto de encaje del aprendiz está en un lugar diferente al habitual. De esta forma, la posición del punto de encaje se convierte en el archivo de la lección. Para poder revisar la lección, el aprendiz tiene que regresar su punto de encaje a la posición donde estaba cuando se le dio la lección. Don Juan concluyó sus observaciones reiterando que regresar el punto de encaje a todas las posiciones que ocupó cuando las lecciones fueron impartidas era un logro de grandiosa magnitud. Pasó casi un año sin que don Juan me preguntara nada acerca de la tercera tarea de ensueño. Repentinamente un día me pidió que le describiera todos los detalles de mi práctica. Lo primero que le mencioné fue una desconcertante repetición. Por meses, había tenido ensueños en los que me encontraba mirándome dormido en mi cama. Lo extraño era la regularidad de esos ensueños. Ocurrían cada 4 días, con la precisión de un cronómetro. Durante los otros 3 días, mis ensueños eran lo que siempre habían sido. Examinaba todos los objetos de mis ensueños, cambiaba de ensueños, y, ocasionalmente, poseído por una curiosidad suicida, seguía a los exploradores al mundo de los seres inorgánicos, aunque me sentía extremadamente culpable haciéndolo. Se me hacía como tener una adicción secreta a las drogas. La realidad de ese mundo era algo irresistible para mí. Secretamente me sentía de alguna manera exonerado de responsabilidad total, ya que el mismo don Juan me había sugerido que le preguntara al emisario de ensueño qué hacer para liberar al explorador azul atrapado entre nosotros. Él quiso decir que le hiciera la pregunta al emisario durante mi práctica diaria, pero yo quise interpretar su sugerencia como si implicara el tener que hacerla cuando me encontrara en su mundo. Lo que realmente quería preguntar al emisario era que si de verdad los seres inorgánicos me habían tendido una trampa. El emisario no solo me dijo que todo lo que don Juan me había dicho era cierto, sino que también me dio instrucciones sobre lo que Carol Tix y yo tendríamos que hacer para liberar al explorador. La regularidad de tus ensueños es algo que me esperaba, don Juan remarcó después de escucharme. ¿Por qué esperaba usted algo así, don Juan? Por tu relación con los seres inorgánicos. Eso se acabó y está olvidado, don Juan, mentí, esperando que no insistiera en el tema. Dices eso solamente para contentarme, no es así. No necesitas hacerlo. Sé muy bien lo que haces. Créeme, una vez que empiezas a jugar con los seres inorgánicos, estás enganchado, siempre te perseguirán. O lo que es peor aún, siempre los perseguirás. Me miró fijamente, y mi culpabilidad fue tan obvia que lo hizo reír. La única explicación de tal regularidad, es que los seres inorgánicos están tratando de complacerte otra vez, don Juan dijo en tono serio. Me apresuré a cambiar de tema y le dije que otro detalle de mis prácticas de ensueño que valía la pena mencionar era la reacción que tenía al verme a mí mismo, acostado y profundamente dormido. Verme así era siempre sorprendente, y yo, o me quedaba pegado en el mismo sitio hasta que el ensueño cambiaba, o me asustaba tan profundamente que me despertaba gritando a todo pulmón. Había llegado hasta el extremo de tener miedo a dormir en los días marcados para tener ese ensueño. Todavía no estás listo para una verdadera fusión entre tu realidad de ensueño y tu realidad cotidiana, concluyó. Tienes que seguir recapitulando tu vida.